Cuando te encuentre, Nicholas Spark, capítulo 8, Table. Table no quería regresar a Irak, pero en febrero del 2005 volvieron a llamar a filas a todos los soldados del primero quinto. Esta vez el regimiento fue enviado a Ramadi, la capital de la provincia de Al-Nabar, un lugar situado en el punto más al sureste de lo que denominaban el Triángulo de la Muerte. Él se pasó 7 meses en la zona. Los coches bomba y los AEI, artefactos explosivos improvisados, eran el pan de cada día, unos mecanismos sencillos pero peligrosos. Normalmente se trataba de un proyectil de mortero activado a distancia con un teléfono móvil. Sin embargo, la primera vez que uno de esos artefactos impactó en el Humvee en el que viajaba, Table tuvo la certeza de que las consecuencias podrían haber sido mucho peores. Me alegro de que oyéramos la bomba, le comentó Víctor más tarde. Por entonces patrullaban casi siempre juntos. Eso significa que todavía estoy vivo. Que todavía estamos vivos, le rectificó Table. Ya, pero de todos modos prefiero no sufrir ningún otro atentado. Los dos lo preferimos. Sin embargo, no era fácil evitar las bombas. Al día siguiente, mientras patrullaban, volvieron a sufrir otro nuevo atentado. Una semana más tarde, un coche bomba estalló junto a su Humvee. Pero eso no significaba que Table y Víctor tuvieran mala suerte. En cada patrulla, alguno que otro Humvee siempre resultaba alcanzado por alguna explosión. La mayoría de los marines en el pelotón podían decir sin exagerar que habían sobrevivido a 2 o a 3 atentados con bomba antes de regresar a Pendleton. Un par de ellos incluso habían sobrevivido a 4 o a 5 explosiones. Su sargento había salido vivo de 6. Simplemente era el pan de cada día, y casi todos habían oído la historia de los Tony Stevens, un marine de 24. UEM, la unidad expedicionaria de la Marina, que había sobrevivido a 9 bombas. Uno de los periódicos más importantes había escrito un artículo sobre el marine más afortunado. Se trataba de un récord que nadie deseaba superar. Table lo superó. Cuando abandonó Ramadi, había sobrevivido a 11 explosiones. Hubo una explosión en particular de la que se libró, pero que no olvidará jamás. La octava, Víctor estaba con él, la misma vieja historia, pero con un final más desgarrador. Formaban parte de un convoy de 4 Humvee que patrullaban por una de las carreteras principales de la zona. Una granada propulsada por cohete impactó en la parte frontal del Humvee y provocó pocos desperfectos afortunadamente, pero lo suficientes como para obligar al convoy a detenerse. A ambos lados de la carretera había filas de coches calcinados y abandonados. De repente empezaron los disparos. Table saltó desde el segundo Humvee en la línea del convoy para disponer de una mejor visión. Víctor lo siguió. Se pusieron a cubierto y prepararon las armas. 20 segundos más tarde estalló un coche bomba y la detonación los derribó y destrozó el Humvee en el que iban montados apenas unos momentos antes. 3 marines murieron. Víctor cayó al suelo inconsciente. Table lo arrastró hasta el convoy. Después de recoger a los muertos, el convoy regresó a la zona segura. Fue por aquella época cuando Table empezó a oír los cuchicheos. Se dio cuenta de que los otros marines de su pelotón empezaban a tratarlo de un modo diferente, como si creyeran que él era de alguna manera inmune a las reglas de la guerra, como si creyeran que él era de alguna manera inmune a las reglas de la guerra. Los otros podían morir, pero él no. Peor aún, sus compañeros parecían sospechar que mientras que Table era especialmente afortunado, los que patrullaban con él eran especialmente desafortunados. No era un comportamiento descarado, pero Table no podía negar el cambio de actitud de los miembros de su pelotón respecto a él. Estuvo en Ramadi 2 meses más después de que murieran aquellos 3 marines. Las últimas bombas a los que sobrevivió solo intensificaron los cuchicheos. Algunos marines empezaron a evitarlo. Solo Víctor parecía tratarlo como siempre.
Hacia el final de su estancia en Ramandi, mientras se hallaba de servicio patrullando cerca de una gasolinera, Table notó que a Víctor le temblaban las manos mientras encendía un cigarrillo. Por encima de sus cabezas el cielo nocturno resplandecía iluminado por un centenar de estrellas. ¿Estás bien?, le preguntó. Quiero volver a casa, explicó Víctor. Creo que ya he cumplido mi parte. ¿No piensas volver a renovar tu compromiso con el ejército el año que viene? Víctor dio una larga calada al cigarrillo. Mi madre quiere que vuelva a casa y mi hermano me ha ofrecido un trabajo. Repararé tejados. ¿Crees que se me dará bien? Sí, seguro que sí. Serás un gran reparador de tejados. Mi chica María me espera. Nos conocemos desde que teníamos 14 años. Lo sé, ya me has hablado de ella. Voy a casarme con ella. Eso también me lo has dicho. Quiero que vengas a mi boda. Por encima del brillo de la punta de su cigarrillo, Víctor detectó una leve sonrisa. No me la perdería por nada del mundo. Víctor dio otra larga calada y los dos se quedaron en silencio considerando un futuro que parecía increíblemente distante. ¿Y tú qué piensas hacer?, le preguntó. Sus palabras se mezclaron con una bocanada de humo. ¿Renovarás tu compromiso con el ejército? Table sacudió la cabeza. No, yo también quiero retirarme. ¿Qué piensas hacer cuando te licencies? No lo sé. Durante un tiempo no pienso hacer nada. Quizás me vaya a pescar a Minnesota. Sí, iré a algún sitio verde y fresco, donde simplemente me pueda relajar sentado en una barca. Víctor suspiró. Parece idílico. ¿Quieres venir? Sí, entonces te llamaré cuando haya planeado el viaje, le prometió Table. Podía oír la risa en la voz de Víctor. Iré, carraspeó. ¿Quieres saber una cosa? ¿Recuerdas el tiroteo en el que murieron Jackson y otros cuando explotó el Humvee? Table siguió una piedrecita y lanzó en la oscuridad. Table cogió una piedrecilla y la lanzó en la oscuridad. Sí, me salvaste la vida. No, solo te saqué de allí. Table, yo te seguí. Cuando saltaste del Humvee yo iba a quedarme, pero al ver que te apeabas supe que no tenía alternativa. ¿Se puede saber de qué diantre estás hablando? La foto, le interrumpió Víctor. Sé que la llevas encima. Yo seguí tu suerte y por eso me salvé. De entrada no lo comprendió, pero cuando finalmente acertó a entender lo que le estaba diciendo, sacudió la cabeza con incredulidad. Solo es una foto, Víctor. Te trae suerte, insistió su amigo, acercando aún más su cara. Tú eres el afortunado, y cuando te licencies del ejército, creo que deberías buscar a la mujer de la foto. Tu historia con ella todavía no ha terminado. No, la foto me salvó, pero no salvó a los demás, ni a muchas vidas más. Todo el mundo sabía que el primero quinto había sufrido más bajas en Irak que cualquier otro regimiento en el cuerpo de marines. ¿Por qué te protege a ti? Y cuando yo salté del Humvee, también creí que me salvaría, del mismo modo que tú crees que te salvará. Era viernes, su tercer día de trabajo en la residencia canina. A pesar de que había ocultado cualquier cosa sobre su vida, siempre era consciente de la fotografía que guardaba en el bolsillo. Del mismo modo que siempre pensaba en lo que le había dicho Víctor aquel día. Estaba paseando a un mastín inglés por un sendero en la sombra, fuera del alcance de la vista desde el despacho, pero dentro de los confines de la propiedad. El perro era enorme, al menos del tamaño de un dogo alemán, y mostraba una tendencia a lamerle la mano a Table. Un perrazo inofensivo. Ya dominaba las rutinas más sencillas, dar de comer y sacar a pasear a los perros, limpiar los caniles, coordinar las visitas. No era difícil. Tenía la certeza de que Nana estaba considerando la posibilidad de implicarlo en los cursos de educación canina. Al día anterior le había pedido que se fijara en el modo en que ella entrenaba a uno de sus perros, y a Table le recordó cómo había adiestrado a Zeus, con órdenes claras, simples y concisas, con indicaciones visuales y guiándolo con firmeza con la correa y con muchísimos elogios. Cuando Nana acabó, le pidió que caminara aún a su lado mientras ella llevaba al perro de vuelta al canil.
¿Crees que podrías hacerlo?, le preguntó. Sí. Nan echó un vistazo por encima del hombro a Zeus, que lo seguía a cierta distancia. ¿Es así como adiestraste a Zeus? Más o menos. Cuando Nana lo entrevistó por el puesto de trabajo, Table solo expuso dos condiciones. Primero le pidió que le dejara llevar a Zeus con él cada día. Le contó que después de pasar tanto tiempo juntos, seguramente el perro no reaccionaría bien frente a una separación durante tantas horas diarias. Por suerte, Nana lo comprendió. Hace mucho tiempo trabajé con pastores, así que te entiendo, comentó la anciana. Mientras Zeus no sea un estorbo, no tengo ningún inconveniente en que esté aquí. Zeus no era ningún estorbo. Table pronto había comprendido que no debía entrar con él en los caniles cuando ponía la comida o limpiaba los espacios, ya que la presencia de Zeus incomodaba a otros perros. Pero aparte de eso, su mascota se adaptó sin ningún problema. Seguía a Table mientras éste sacaba a pasear a los perros o limpiaba el patio vallado donde Nana realizaba el adiestramiento y se tumbaba en el porche cerca del umbral cuando Table se ponía a revisar los papeles en el despacho. Cuando llegaba algún cliente, Zeus siempre se mostraba alerta, tal y como le habían enseñado a reaccionar. Su imponente presencia bastaba para que la mayoría de los clientes se detuviera en seco, pero un rápido quieto bastaba para que Zeus se quedara como una estatua. La segunda condición fue que Nana le permitiera empezar a trabajar el miércoles para disponer de un par de días para instalarse en el pueblo. Nana tampoco se opuso. Aquel domingo, después de abandonar la residencia canina, Table compró el periódico y se puso a buscar una casa de alquiler en la sección clasificados. No le costó nada repasar la lista entera, pues solo contenía cuatro casas, e inmediatamente eliminó dos por ser excesivamente grandes. No necesitaba tanto espacio. Ironías de la vida, las otras dos casas de alquiler estaban en la otra punta del pueblo. Decidió ir a verlas. La primera estaba situada en el casco histórico, en pleno centro, y a 2 pasos del río, una ubicación privilegiada, un vecindario agradable, pero no para él. En aquella zona las casas estaban demasiado juntas entre sí. La segunda, sin embargo, le pareció una buena opción. Estaba situada al final de una carretera sin asfaltar, a unos 3 kilómetros de la residencia canina, en una zona rural que lindaba con el bosque, lo que le pareció muy conveniente, ya que podría tomar un atajo por el bosque para ir a la residencia canina. No ganaría mucho tiempo, pero por lo menos eso le permitiría a Zeus campar a sus anchas. La casa constaba de una sola planta, estaba construida según el típico estilo rústico sureño y tenía cuando menos un siglo de antigüedad, pero andaba en bastante buen estado. Después de limpiar el polvo de una ventana con la manga, echó un vistazo al interior. Era evidente que necesitaba una buena reforma. La cocina estaba anticuada. En una esquina distinguió un horno antiguo, de los que funcionaban con leña. El suelo, hecho con tablas de madera de pino, estaba rayado y manchado, y los armarios debían de ser los originales de la casa, pero todo eso parecía añadir una nota de carácter al lugar, en vez de afearlo. Y lo más importante era que parecía estar amueblado con todo lo básico: un sofá, unas mesas rinconeras, una lámpara e incluso una cama. Table llamó al número de teléfono que aparecía en el cartel y un par de horas más tarde oyó que se acercaba un vehículo, del que se apeó el dueño del inmueble. Empezaron a hablar de menudencias como es de costumbre. Table supo que aquel hombre había pasado 20 años en el ejército, los últimos 7 en Fort Bragg. Le explicó que aquella casa pertenecía a su padre, que había fallecido 2 meses antes. Table pensó que era una buena noticia, ya que en las casas eran como los coches, en el sentido de que si no se utilizaban con regularidad, empezaban a decaer aceleradamente. Esto quería decir que probablemente aquella todavía estaba en buenas condiciones. La fianza
y el alquiler le parecieron un poco elevados, pero necesitaba un sitio rápidamente. Pagó 2 meses de alquiler y la fianza por adelantado. A juzgar por la expresión de sorpresa en la cara del dueño, Table supo que no esperaba recibir tanto dinero en efectivo. El lunes por la noche ya durmió en su nueva casa con un saco de dormir que desplegó encima del colchón. El miércoles se acercó al pueblo y se encargó un colchón en una tienda en la que les aseguraron que se lo entregarían en casa esa misma tarde, y después se dedicó a comprar otros enseres que le hacían falta. Cuando regresó llevaba la mochila cargada de sábanas y toallas y bártulos para la limpieza. Todavía tuvo que realizar 2 viajes más al pueblo para elegir la nevera y comprar platos, vasos y otros utensilios de cocina, junto con un saco de 20 kilos de comida para perro. Al final del día, y por primera vez desde que había salido de Colorado, deseó tener coche, pero ya estaba instalado y con eso le bastaba para empezar. Estaba listo para ir a trabajar. Desde su primer día de trabajo, el miércoles, se había pasado la mayor parte del tiempo con Nana, aprendiendo todo lo que necesitaba saber sobre la residencia canina. No había visto mucho a Beth, o Elizabeth, como le gustaba llamarla. Por las mañanas ella se marchaba impecablemente vestida y no regresaba hasta la tarde. Nana había mencionado algo acerca de reuniones de profesores, lo cual era lógico, ya que el curso escolar empezaría en la semana siguiente. Aparte de algún saludo esporádico, la única vez que había tenido la oportunidad de hablar con ella fue en su primer día de trabajo, cuando ella se la llevó disimuladamente hasta un rincón para pedirle que no perdiera de vista a su abuela. Table comprendió enseguida el porqué. Era obvio que Nana había sufrido una parálisis. La sesión de adiestramiento por la mañana la dejaban prácticamente extenuada, respirando fatigosamente, y de regreso a casa su cojera se acentuaba. Aquella situación puso a Table nervioso. Le caía bien Nana, tenía una forma única y divertida de expresar sus pensamientos. Se preguntó hasta qué punto ese comportamiento era simplemente una fachada. Excéntrica o no, se trataba de una mujer inteligente. De eso no le cabía la menor duda. Con frecuencia tenía la impresión de que ella lo estaba evaluando, incluso mientras conversaban plácidamente. Nana siempre expresaba su opinión acerca de cualquier tema, sin reparos, y tampoco vacilaba a la hora de hablar abiertamente de su propia vida. En los últimos días, Table se había enterado de bastantes detalles acerca del pasado de Nana. Le había contado anécdotas sobre su esposo y la residencia de perros, acerca de los cursos de educación canina que impartían antes sobre algunos de los lugares que había visitado. Ella le preguntó por su vida y él respondió educadamente a las cuestiones acerca de su familia y su infancia. Sin embargo, le pareció extraño que jamás le preguntara por los años de servicio militar, ni si lo habían destinado a Irak. Table no habló de ello, pues él tampoco deseaba hablar de esos temas. La actitud de Nana de evitar hablar sobre lo que él había hecho en los últimos 4 años de su vida le daban a entender que la anciana comprendía sus reticencias e incluso que quizás pensaba que su paso por Irak tenía algo que ver con sus motivos para estar allí en Hampton. Una señora sabia. Oficialmente se suponía que él tenía que trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero en realidad parecía por el recinto a las 7 de la mañana y solía trabajar hasta las 7 de la tarde. No le gustaba marcharse con la impresión de que todavía quedaban cosas por hacer. Además, eso siempre le daba la oportunidad de que Elizabeth lo viera cuando regresaba a casa. La proximidad era una aliada de la familiaridad, y esta era una aliada del bienestar, y cuando él la veía siempre recordaba que había ido hasta allí para ella. Aparte de eso, sus motivos para permanecer en Hampton se le antojaban en cierto modo imprecisos. Si había llegado al final de su viaje, pero ¿por qué? ¿Qué era lo que quería de ella? ¿Pensaba contarle algún día la verdad? En su larga caminata desde Colorado, cada vez que se había planteado esa misma pregunta, simplemente había supuesto que ya averiguaría las respuestas cuando encontrara a la mujer de la foto.
pero ahora que la había encontrado, no estaba más cerca de la verdad de cuánto había iniciado el viaje. Mientras tanto, había averiguado ciertas cosas de su vida. Por ejemplo, sabía que tenía un hijo. La noticia la había pillado un poco por sorpresa, ya que jamás había considerado aquella posibilidad. Se llamaba Ben, o por lo menos, y por lo que había podido ver, parecía un buen chico. Nana había mencionado que jugaba ajedrez y que era un ávido lector, pero nada más. Desde el primer día que empezó a trabajar en la residencia canina, Table se dio cuenta de que Ben lo espiaba a través de las cortinas o que lo miraba con disimulo mientras estaba con Nana. Pero el muchacho mantenía la distancia. Se preguntó si lo hacía porque eso era lo que él quería o porque se lo había ordenado su madre. Probablemente era lo segundo. Table sabía que en su primer encuentro no le había causado una buena impresión a Beth, a lo que había contribuido su evidente estupefacción al verla. Ya sabía que era atractiva, pero la foto desgastada no transmitía la calidez de su sonrisa ni la seriedad con que lo escrutaba, como si buscara defectos ocultos. Ensimismado en aquellos pensamientos, llegó al patio vallado, situado detrás del despacho. El mastín inglés jadeaba cansado. Table lo guió hacia el recinto donde dormían los perros. Le ordenó a Zeus que se sentara y que no se moviera. Entonces encerró al mastín en su correspondiente canil. Llenó su cuenco de agua e hizo lo mismo con otros cuencos. Luego fue al despacho a recoger el almuerzo frugal que se había preparado en casa por la mañana. Acto seguido enfiló hacia el arroyo. Le gustaba comer allí. El agua cristalina y la magnífica sombra de un majestuoso roble que tenía las ramas más bajas revestidas de musgos conferían al lugar una sensación de paz que le encantaba tanto a él como a Zeus. A través de los árboles a lo lejos se vislumbraba una cabaña erigida en la copa de un árbol y un puente colgante de cuerda que parecía haber sido construido a palmos, como si lo hubieran montado sin tener realmente claro el propósito final. Como de costumbre, Zeus se metió en el arroyo para refrescarse. Cuando el agua le cubrió las ancas, hundió la cabeza bajo el agua y se puso a ladrar. Perro loco. ¿Qué hace? Preguntó una vocecita. Table se dio la vuelta y vio a Ben de pie en el extremo del claro del bosque. No tengo ni idea, se encogió de hombros. Supongo que ladra a los peces. Ben empujó las gafas sobre el puente de su naricita con el dedo índice para colocárselas correctamente. ¿Y lo hace a menudo? Cada vez que viene aquí. Qué raro, concluyó el muchacho. Lo sé. Zeus se dio cuenta de la presencia de Ben y al constatar que el muchacho no suponía ninguna amenaza, volvió a hundir la cabeza en el agua y volvió a ladrar. Ben permaneció en la punta del claro del bosque, sin saber qué más decir. Table propinó otro mordisco al bocadillo. Ayer también te vi aquí, comentó Ben. ¿Así? Te seguí. Vaya, vaya. Es que ahí está mi cabaña, en ese árbol, adujo, señalando con el dedo. Es mi escondite particular. Eso está muy bien. Me refiero a disponer de un escondite particular, apuntó Table. Señaló hacia la rama caída en la que estaba sentado. ¿Quieres sentarte? No puedo acercarme a ti. ¿Por qué no? Mamá dice que no te conocemos. Es una buena idea hacer caso a tu mamá. Ben parecía satisfecho con la respuesta de Table, pero inseguro continuó. Apartó la vista de Table y la enfocó en Zeus, debatiéndose decidiera sentarse en un árbol caído cerca de donde había permanecido mantenida la distancia entre ellos. ¿Te quedarás a trabajar aquí? Le preguntó el muchacho. Ya trabajo aquí. No, me refiero a si piensas marcharte. No es mi intención, enarcó una ceja. ¿Por qué? Porque los últimos dos chicos se marcharon. No les gustaba limpiar las cacas de los perros. A nadie le gusta. ¿Te molesta hacer ese trabajo? No, no mucho. Yo no soporto la peste. Ben esbozó una mueca de asco. La mayoría de la gente tampoco. Yo simplemente intento no pensar en ello.
Ben volvió a empujar las gafas sobre su naricita con el dedo índice. ¿Por qué le pusiste ese nombre a tu perro? Table no pudo ocultar la sonrisa. Había olvidado lo preguntones y curiosos que podían ser los niños. Ya se llamaba así cuando me lo quedé. ¿Por qué no lo cambiaste? ¿Por qué no le cambiaste el nombre que tú querías? No lo sé, supongo que en ese momento no se me ocurrió hacerlo. Nosotros teníamos un pastor alemán, se llamaba Oliver. ¿Ah, sí? Murió. Lo siento. No pasa nada, le aseguró Ben. Era muy viejo. Table se acabó el bocadillo, guardó el envoltorio de plástico en la mochila y abrió la bolsa de frutos secos que había preparado en casa. Vio que Ben lo estaba mirando fijamente e hizo un gesto hacia la mochila. ¿Te apetecen unas almendras? Ben sacudió la cabeza. Siempre me han dicho que no acepte comida de desconocidos. De acuerdo. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Y tú? 28. Pues pareces mayor. Tú también. Ben sonrió ante aquella réplica. Me llamo Ben. Encantado de conocerte, Ben. Yo soy Logan Table. ¿De verdad has venido hasta aquí caminando desde Colorado? Table se le quedó mirando fijamente. ¿Cómo lo sabes? Oí que mamá lo comentaba con Nana. Decían que una persona normal no habría hecho ese trayecto en coche. Tienes razón. ¿Se te cansaron mucho las piernas? Al principio sí, pero después de unos días me acostumbré, y lo mismo le pasó a Zeus. Incluso creo que le gustó la caminata. Siempre había algo nuevo que ver, y tuvo la oportunidad de cazar millones de ardillas. Ben movía los pies hacia adelante y hacia atrás, y mantenía una expresión seria. ¿A Zeus le gusta que le tiren un palo o una pelota? Es un campeón, pero solo las coge al vuelo al principio, luego se cansa. ¿Por qué? ¿Quieres lanzarle un palo para que lo vaya a buscar? ¿Puedo hacerlo? Table se cubrió la parte superior de la boca con la mano y llamó al perro. El animal salió trotando del agua alegremente, se detuvo a escasos metros y se sacudió vigorosamente el agua del pelaje. Acto seguido, fijó toda su atención en Table. Trae un palo. Zeus clavó inmediatamente el hocico en el suelo y buscó entre un montón de ramas caídas. Al final eligió un palo pequeño y trotó feliz hacia Table. Él sacudió la cabeza. Más grande, dijo, y Zeus se lo quedó mirando con unos ojitos que parecían expresar su decepción antes de darse la vuelta. Soltó el palo y reanudó la búsqueda. Se emociona cuando juega, y si el palo es demasiado pequeño, lo parte por la mitad rápidamente, explicó Table. Siempre le pasa lo mismo. Ben asintió con cara solemne. Zeus regresó con un palo más largo y se lo llevó a Table. Él, se, él le tronchó las ramitas de los lados para que quedara más liso y se los devolvió a Zeus. Llévaselo a Ben. Zeus no comprendió la orden y la dio la cabeza con las orejas tiesas, como si pretendiera aguzar el oído. Table señaló a Ben. Ben, dijo, palo. Zeus trotó hacia Ben con el palo en la boca, lo soltó a sus pies de Ben, husmeó al chico, se acercó más a él y permitió que el muchacho lo acariciara. ¿Sabe mi nombre? Ahora sí. ¿Y ya no lo olvidará nunca? Probablemente no. Ahora que te ha olido, creo que no. ¿Cómo puede haberlo aprendido con tanta rapidez? Tiene buenos reflejos. Está acostumbrado a aprender cosas rápidamente. Zeus se colocó de lado, pegando el lomo a Ben, y le lamió la cara. Luego se apartó, mientras su mirada iba de Ben al palo y de nuevo a Ben. Table señaló el palo. Quiere que se lo tires. Es su forma de pedírtelo. Ben agarró el palo y pareció dudar sobre qué tenía que hacer a continuación. Puedes lanzárselo al agua. ¿Puedo lanzarlo al agua? Seguro que le encantará. Ben lo lanzó hacia el plácido arroyo. Zeus se precipitó dentro del agua y empezó a remar con las patas delanteras. Recogió el palo, salió del agua y se detuvo a unos pasos de Ben para sacudirse el agua del pelaje.
Luego se acercó y soltó el palo a los pies del muchacho. Lo he adiestrado para que se sacude el agua antes de que se acerque demasiado. No me gusta que me salpique, explicó Table. ¡Qué guay! Sonrió. Table sonrió mientras Ben volvía a lanzar el palo. ¿Qué más puede hacer?, preguntó por encima del hombro. Muchas cosas, como por ejemplo, le encanta jugar al escondite. Si tú te escondes, él te encontrará. ¿Algún día podremos jugar? Cuando quieras. ¡Qué pasada! Oye, ¿lo has adiestrado también para que ataque? Sí, pero por lo general siempre se comporta pacíficamente. Table contempló cómo Ben seguía lanzando el palo mientras se acababa el resto del almuerzo. La última vez que Ben tiró el palo, Zeus lo recogió, pero no trotó hacia Ben. En lugar de eso, enfiló tranquilamente hacia el tronco de un árbol y se tumbó. Colocó una pata sobre el palo y empezó a mordisquearlo. Eso significa que ya no quiere jugar más, explicó Table. Eres buen lanzador. ¿Juegas al béisbol? El año pasado, pero no sé si jugaré este año. Quiero aprender a tocar el violín. Yo también tocaba violín cuando era pequeño, dijo Table. ¿De veras? Los ojillos de Ben expresaron su sorpresa. Y también el piano, durante 8 años. A un lado, Zeus alzó la cabeza del palo, con actitud alerta. Un momento más tarde, Table oyó el sonido de alguien que se acercaba por el sendero, mientras que la voz de Elizabeth flotaba sobre los árboles. «¡Ven! Estoy aquí, mamá», gritó Ben. Table alzó la palma de la mano hacia Zeus y acto seguido le dijo: «Quieto». «Ah, estás aquí», exclamó ella, emergiendo al claro. «¿Qué estás haciendo?» Su expresión gentil se trocó con una mueca de desconfianza cuando vio a Table, y él pudo leer sin ningún problema la pregunta en sus ojos. «¿Qué está haciendo mi hijo en el bosque con un hombre al que apenas conozco?» Table no sintió la necesidad de excusarse. No había hecho nada malo. En lugar de eso, la saludó cordialmente con la cabeza. «¿Qué tal?» «Hola», contestó ella con cautela. En ese momento, Ben ya se había apresurado a colocarse a su lado. «Tendrás que ver lo que puede hacer este perro, mamá. Es súper inteligente, incluso más que Oliver». «Ah, fantástico». Ella lo rodeó con un brazo. «Pero ya es hora de volver a casa. La comida está servida». «Incluso me conoce». «¿Quién?» «El perro. Zeus. Sabe mi nombre». Ella se giró para mirar a Table. «¿De veras?» Table asintió. «Sí». «Vaya, fantástico. ¿Y a qué no sabes otra cosa? Él tocaba el violín». «¿Zeus?» «No, mamá, el señor Table. De niño tocaba el violín». «¿De veras?» Beth parecía sorprendida ante aquella noticia. Table asintió. «Mi madre era una gran amante de la música clásica. Quería que yo llegara a interpretar a la perfección composiciones de Shostakovich, pero no era tan superdotado, aunque Mendelssohn no se me daba mal». La sonrisa de Ben era forzada. «Ya veo». A pesar de la aparente incomodidad de la mujer, Table rió. «¿Qué pasa?», inquirió ella, obviamente recordando su primer encuentro. «Nada». «¿Qué pasa, mamá?» «Nada», contestó ella, «pero otra vez recuerda que has de decirme a dónde vas para que yo esté más tranquila. Sabes que suelo venir aquí a menudo». «Lo sé», dijo ella, «pero la próxima vez dímelo, ¿de acuerdo?» «Para que no te pierda de vista», pensó Beth. Nuevamente Table comprendió el mensaje, a diferencia de Ben. «Será mejor que regrese al despacho», dijo él, al tiempo que se ponía de pie. Recogió el resto de la comida. «No quiero que el mastín se quede sin agua. Estaba muy acalorado y estoy seguro de que se ha bebido toda la que le he puesto. Hasta luego, Ben». Dio media vuelta. «Vamos, Zeus». Zeus se levantó de su sitio y se colocó al lado de Table. Un momento más tarde, ambos caminaban por el sendero de regreso a la residencia canina. «Adiós, señor Table», gritó Ben. Table se dio la vuelta y se puso a caminar de espaldas. «Me ha encantado hablar contigo, Ben. Ah, y otra cosa, no me llames señor Table, llámame Table». Tras la sugerencia volvió a darse la vuelta notando el peso de la mirada de Elizabeth sobre él hasta que se perdió de vista.
Cuando te encuentre, Nicholas Spark, capítulo 9, Clayton. Aquella noche, Kate Clayton se tumbó en la cama fumando un cigarrillo, aliviado de que Nicky estuviera en la ducha. Le gustaba el aspecto que ella tenía después de la ducha, con la melena húmeda y despeinada. La imagen consiguió alejar de su pensamiento la idea de que realmente había preferido que ella agarrara los bártulos y se alargara a su casa. Ella era la cuarta vez en los últimos 5 días que pasaba la noche con él. Nicky era la cajera del colmado donde él solía comprar sus Doritos, y aunque el último mes más o menos Clayton se había estado preguntando si debía pedirle salir o no, la chica no presumía de una bonita dentadura y tenía la piel de la cara marcada con cicatriz como de viruela, pero poseía un cuerpazo capaz de echar a cualquiera de espaldas, y con eso bastaba, teniendo en cuenta que él necesitaba rebajar un poco el estrés. Y todo porque había visto a Beth el domingo anterior por la noche, cuando fue a dejar a Ben. Había salido al porche con aquellos pantalones cortos y ese top sin mangas, y había saludado a Ben con la mano, luciendo aquella clase de sonrisa a lo Farage. Aunque iba dirigida a Ben, Clayton no pudo evitar pensar que su ex estaba cada año más atractiva. Si hubiera sabido que eso iba a ser así, probablemente no le habría concedido el divorcio. Aquella noche se marchó de allí pensando en lo guapa que era Beth, y unas horas más tarde acabó en la cama con Nicky. Aunque en realidad no le apetecía volver con Beth, sabía que eso era simplemente imposible. Ella era demasiado terca y además tenía la desagradable costumbre de discutir cuando él tomaba una decisión que a ella no le gustaba. Hacía mucho tiempo que se habían dado cuenta de los defectos de su exmujer e intentaba no olvidarlos cada vez que la veía. Justo después del divorcio, lo único que no deseaba hacer era pensar en ella, y durante mucho tiempo no lo había hecho. Clayton había vivido la vida intensamente, se había divertido con un montón de chicas diferentes, sin la intención de volver nunca la vista atrás, excepto por su hijo, claro. Sin embargo, cuando Ben tenía 3 o 4 años, empezó a oír cuchicheos de que Beth había empezado a salir con un chico, y eso le molestó de un modo incontenible. Una cosa era que él saliera con chicas, pero la situación cambiaba radicalmente si era ella la que salía con chicos. Lo último que quería era que un día se presentara un tipo y actuara como si fuera el padrastro de Ben. Además, se dio cuenta de que no soportaba la idea de que otro hombre pudiera acostarse con Beth. Simplemente le parecía inadmisible. Conocía a los hombres y sabía lo que buscaban, y Beth era en cierto sentido muy ilusa respecto a esas cuestiones, dado que él había sido su primer y único amor. Estaba prácticamente seguro de que él, Kate Clayton, era el único hombre con el que ella se había acostado. Y eso era bueno, ya que mantenía las prioridades de Ben en el lugar donde debían estar. Ella estaba ocupada criando a su hijo, y a pesar de que Ben era un poquito afeminado, estaba haciendo un excelente trabajo con él. Además, era una buena persona, y no se merecía que un tipo desalmado le rompiera el corazón. Beth siempre necesitaría que él, su Clayton, cuidara de ella. Pero la otra noche, sí, se preguntó si Beth se había vestido de aquella forma tan provocativa, porque sabía que él iba a pasar a dejar a Ben. De ser así, ¿significaba algo aquel gesto? Un par de meses antes incluso lo había invitado a pasar mientras Ben preparaba la maleta. Cierto, aquel día llovía a raudales y Nana no había dejado de mirarlo con cara de pocos amigos durante todo el rato. Pero Beth se había comportado de un modo muy afable, por lo que él pensó que igual la había subestimado. Beth tenía necesidades como todo el mundo, y qué daño había en él, en que él pudiera ayudarla a saciar esas necesidades de vez en cuando, ni que nunca la hubiera visto desnuda. Además, era cierto que ya no estaban juntos, pero tenían un hijo en común. ¿Cómo llamaban hoy día a esa clase de relación? ¿Amigos con derecho a roce? No le costaba imaginarse gozando de una relación similar con Beth, siempre que ella no hablara demasiado ni lo atosigara con un puñado de ilusiones. Mientras apagaba el cigarrillo, se preguntó cómo podía proponerle esa clase de relación a su ex.
Clayton sabía que, a diferencia de él, ella había estado sola durante muchísimo tiempo. De vez en cuando aparecía algún chico con intenciones de salir con ella, pero él sabía cómo alejarlos. Recordó la pequeña charla que había mantenido un par de meses antes con Adam, ese tipo que combinaba una americana con una camiseta, como si fuera un famoso de Hollywood. Pero famoso o no, se quedó completamente lívido cuando Clayton se le acercó a la ventanilla del coche tras ordenarle que parara en el arcén un día que volvía a casa. Después de su tercera cita con Ben, sabía que habían compartido una botella de vino durante la cena, pues lo había estado observando desde el otro lado de la calle. Cuando le propuso realizar la prueba de la alcoholemia con el inhalador que llevaba en el coche de patrulla para tales circunstancias, la piel del muchacho pasó de un color cetrino a completamente blanco. Me parece que has estado tomando unas copas de más, ¿eh? Le acusó, exhibiendo la reglamentaria expresión dudosa cuando el chico juró y perjuró que solo había tomado una copa. Cuando le mostró las esposas, pensó que el muchacho iba a desmayarse o a orinarse encima, por lo que tuvo que contenerse para no echarse a reír a mandíbula batiente. Pero no rió. En vez de eso, rellenó un cuestionario lentamente antes de soltarle el pequeño sermón, el que tenía reservado para aquellos con los que Beth parecía interesada, que él había estado casado con ella y que tenían un hijo en común, y lo importante que era comprender que él tenía un deber que cumplir, o sea, cuidar de ellos y velar por su seguridad, y que la última cosa que Beth necesitaba en su vida era alguien que la distrajera de su tarea de criar a su hijo, o que ella se implicara en una relación con alguien que quizás solo quería aprovecharse de ella. Que se hubiera divorciado no significaba que él ya no se preocupara por su exmujer. El muchacho captó el mensaje, por supuesto, todos lo hacían, no solo gracias a la familia de Clayton y a su círculo de amistades poderosas, sino porque le ofreció perder el inhalador y el cuestionario si prometía olvidarse de ella y no contar nada sobre aquella conversación. Sabía que si ella descubría lo del pequeño sermón, no sacarían nada bueno, podrían causarle problemas al niño, ¿entiendes? Y Clayton no pensaba tener piedad con nadie que le causara problemas a su hijo. Al día siguiente, por supuesto, Clayton aparcó el coche justo delante de la gestoría donde trabajaba Adam y allí se quedó sentado, esperando a que acabara la jornada. El chico se puso pálido cuando vio a Clayton jugueteando con el inhalador. Supo que había comprendido el mensaje antes de poner el coche en marcha y desaparecer de escena. Cuando volvió a ver a Adam, este estaba con una secretaria pelirroja que trabajaba en la misma gestoría que él. Así pues, por supuesto, no se había equivocado. Ese tipo jamás había albergado unas intenciones serias respecto a Ben. Solo era un pobre idiota que quería echar un polvo, nada más. Pues no iba a ser con Ben. Ni si llegaba a enterarse de su intromisión, su ex lo estrangularía. Pero afortunadamente, no había tenido que recurrir a esas argucias con demasiada frecuencia. Solo de vez en cuando y de momento todo estaba saliendo bien. Más bien, a decir verdad, incluso aquella historia de las fotos de las universitarias desnudas habían acabado bien. Desde el fin de semana previo, nadie había depositado ni la cámara ni la tarjeta de memoria encima de la mesa del sheriff, ni ningún periódico se había hecho eco de la noticia. Clayton no había tenido la oportunidad de buscar ese hippie piojoso el lunes por la mañana porque tuvo que rellenar pilas de documentos que había presentado en las oficinas del condado, pero averiguó que ese tipo se había alojado en el Holiday Motor Court. Lamentablemente, o quizás afortunadamente, según como se mirara, se había alargado y desde entonces nadie lo había visto, lo cual quería decir que lo más probable era que ya estuviera muy lejos del pueblo. En general, por consiguiente, todo iba bien, la mar de bien. Clayton estaba especialmente satisfecho ante la posibilidad de que Ben y él se convirtieran en amigos con derecho a roce. ¿Podía ser el principio de una nueva relación? Entrelazó las manos detrás de la nuca y permaneció tumbado sobre las almohadas hasta que Nicky salió del cuarto de baño, envuelta en una toalla que desprendía vapor a sus espaldas. Clayton sonrió. Ven aquí, Beth. Ella se quedó paralizada.
Me llamo Nikki. Ya lo sé, pero esta noche quiero llamarte Beth. Sé que se puede saber de qué estás ya hablando. Clayton la despreció con la mirada. Cierra el pico y ven. Tras vacilar unos momentos, Nikki dio un paso indeciso hacia él. Cuando te encuentre, Nicholas Spark, capítulo 10. Beth. Quizás he sido injusta con él, admitió Beth. Por lo menos en lo que concernía al trabajo, en las últimas 3 semanas, Logan Table había sido el empleado perfecto, incluso más que perfecto. No solo no había faltado ni un solo día, sino que además llegaba temprano para poner la comida a los perros, una tarea de la que siempre se había encargado Nana hasta que sufrió de embolia y se quedaba hasta tarde para barrer el suelo del despacho. Una vez, incluso lo había visto limpiando las ventanas con un limpiacristales y una hoja de periódico arrugada. Los caniles nunca habían estado tan limpios. El césped del patio donde realizaban los cursos de educación canina siempre estaba como recién cortado, e incluso había empezado a reorganizar los archivos de los clientes. Cuando Beth le entregó su primer cheque con el pago de aquel mes de trabajo, se sintió en cierta manera culpable. Sabía que aquella paga mensual apenas daba para vivir, pero cuando se lo entregó, él simplemente sonrió y dijo: «Gracias, es fantástico». Beth tuvo que hacer un esfuerzo para murmurar un de nada. Aparte de eso, no se habían visto demasiado. El curso escolar ya había empezado y ella todavía se estaba adaptando a la rutina de las clases, lo cual exigía pasar un montón de horas encerrada en su pequeño despacho en casa, preparando las nuevas lecciones y corrigiendo los deberes. Ben, por otro lado, salía disparado del coche cuando llegaba a casa para jugar con Zeus. Por lo que había podido observar a través de la ventana, su hijo consideraba a ese perro su mejor compinche, y el animal parecía sentir lo mismo por él. Tan pronto como el coche se detenía delante de la puerta, Zeus empezaba a rastrear el suelo en busca de un palo. Cuando se abría la puerta del coche, le daba la bienvenida a Ben con el palo en la boca. El crío salía corriendo y mientras ella subía hasta el porche, oía a Ben reír alegre al tiempo que atravesaba el patio corriendo con Zeus. Logan le parecía que ese nombre le quedaba mejor que Table. A pesar de lo que él había dicho aquel día en el arroyo, también los observaba, con una complaciente sonrisa en los labios, antes de reanudar las labores que estaba haciendo. A pesar de sus reticencias, a Beth le gustaba aquella sonrisa y la facilidad con que Logan sonreía cuando estaba con Ben o con Nana. Sabía que a veces la guerra podía afectar psicológicamente a los soldados, de manera que les costara mucho volver a adaptarse al mundo civilizado. Pero Logan no lo mostraba, no mostraba ninguna señal de síndrome de estrés postraumático. Parecía casi normal, a no ser, por supuesto, por el hecho de que había atravesado todo el país andando. Quizás eso significaba que jamás había sido enviado a ningún destino en el extranjero. Nana le había asegurado que todavía no le había formulado esa pregunta. Y era extraño, conociendo a su abuela, pero aquella era otra cuestión. Sin embargo, Logan parecía estar encajando bien en el pequeño negocio familiar, mucho mejor de lo que ella habría pensado que pudiera ser posible. Un par de días antes, cuando Logan estaba acabando sus tareas diarias, Beth oyó que Ben entraba corriendo en casa y enfilaba hacia su habitación. Al cabo de unos segundos volvió a salir disparado como un rayo por la puerta principal. Cuando echó un vistazo por la ventana, vio que Ben había ido a buscar la pelota de béisbol para jugar con Logan en el patio. Observó cómo se lanzaban la pelota una y otra vez, mientras Zeus intentaba apoderarse de la bola cada vez que fallaba y antes de que Ben pudiera recuperarla. Si su ex hubiera estado allí para ver con qué alegría jugaba Ben cuando no se sentía presionado ni criticado. No le sorprendía que Logan y Nana se llevaran tan bien. Su abuela hablaba de él con tanta frecuencia cada noche después de que él se marchara. Y sus comentarios destilaban tanto entusiasmo que Beth se sentía un poco incómoda. «Te encantará», solía decirle. «O me pregunto si conocía a Drake, que era
su forma de darle a entender a Beth que debería realizar un esfuerzo por conocerlo mejor. Nana incluso había empezado a permitirle que adiestrara perros, y eso era algo que jamás había consentido a ningún otro empleado. De vez en cuando mencionaba alguna anécdota interesante acerca del pasado del joven, como que había dormido junto a una familia de armadillos en el norte de Texas, por ejemplo, o que una vez había soñado con trabajar en el proyecto de los yacimientos arqueológicos de Kobe Fora en Kenia, investigando los orígenes del hombre. Cuando explicaba esas anécdotas, no podía ocultar la fascinación que sentía por Logan y por las cosas que le gustaban. Lo más importante era que la actividad en la residencia canina había empezado a calmarse. Después de un verano frenético, los días habían empezado a adoptar una especie de ritmo más pausado, lo que explicaba las miradas de apreciación que Beth le lanzó a Nana durante la cena después de que su abuela le anunciara sus planes. ¿Qué quieres decir con eso de que te vas a visitar a tu hermana? Nana añadió una bolita de mantequilla al cuenco con gambas y las tortitas fritas de maíz que tenía delante. Desde el incidente no he tenido la oportunidad de visitarla y me apetece verla. Es mayor que yo, ya lo sabes, y ahora que tú estás completamente inmersa en las clases y que Ben se pasa el día en la escuela, creo que es el momento oportuno de ir a verla. ¿Y quién se encargará de la residencia canina? Table ya domina todas las tareas, incluso los ejercicios de adiestramiento. Me ha dicho que estará encantado de trabajar unas horas extras y también me ha dicho que me llevará en coche hasta Greensboro, así que también me ha dicho, así que también, así que tampoco tendrás que preocuparte por eso. Ya está todo planeado. Incluso se ha ofrecido voluntario para empezar a ordenar los archivos. Separó una gamba y se la llevó a la boca. Luego la masticó vigorosamente. ¿Sabe conducir? Inquirió Beth. Según él, sí, pero no tiene carnet. Me ha dicho que lo tiene caducado, pero que lo renovará sin falta. Por eso hoy se ha marchado antes. He llamado a Frank y me ha confirmado que estará encantado de arreglarlo todo para que Table pueda examinarse hoy mismo. No tiene coche. Utilizará mi furgoneta. ¿Cómo, cómo ha ido hasta allí? Conduciendo. Pero si no tiene carnet. Te lo acabo de explicar. Nana lo miró como si pensara que su nieta se había vuelto tonta de repente. ¿Y qué me dices del coro? Prácticamente te acabas de incorporar. No pasa nada. Ya le he comentado a la directora que me ausentaré unos días para visitar a mi hermana y me ha dicho que no había problema. De hecho, cree que es una excelente idea. Ten en cuenta que llevo mucho tiempo en el coro, incluso más que ella, así que no puede negarse. Beth sacudió la cabeza intentando no perder la calma. ¿Cuándo empezaste a planear todo esto? Quiero decir lo de la visita. Nana tomó otro bocado al tiempo que fingía considerar la pregunta. Cuando mi hermana me llamó y me lo pidió, por supuesto. ¿Cuándo te llamó? Le presionó Beth. Esta mañana. ¿Esta mañana? Con el rabillo del ojo, Beth se fijó en que Ben seguía el intercambio de palabras como un espectador en un partido de tenis. Le lanzó una severa mirada de aviso antes de volver a centrar su atención en Nana. ¿Estás segura de que es una buena idea? Como una golosina en un barco de guerra, contestó Nana con un aire de firme determinación. ¿Y eso qué significa? Significa que pienso ir a ver a mi hermana. Me ha dicho que se aburre y que me echa de menos. Me ha pedido que vaya a verla y le he prometido que iré. Así de sencillo. ¿Cuántos días piensas estar fuera? Betty intentó dominar su creciente sensación de pánico. Supongo que una semana, más o menos. ¿Una semana? Nana desvió la vista hacia Ben. Me parece que tu madre se ha metido algo en la oreja. Repite todo lo que digo como si no oyera bien. Ben soltó una risita y se llevó una gamba a la boca. Beth los miró a los dos con estupor. A veces tenía la impresión de que cenar con ese par no resultaba más satisfactorio que comer con los alumnos de primaria en la cantina de la escuela. ¿Y qué pasa con tu medicación? Preguntó. Nana añadió más gambas y tortitas de maíz a su cuenco.
Me llevaré los medicamentos a casa de mi hermana. No veo dónde radica el problema. Puedo tomarme las pastillas tanto allí como aquí. ¿Y si te pasa algo? En ese caso probablemente allí esté mejor atendida, ¿no te parece? ¿Cómo puedes decir eso? Ahora que ha empezado el curso preescolar, Ben y tú estáis fuera la mayor parte del día, y yo me quedo sola en casa. Table ni se enteraría si me pasara algo, pero en Greswold estaré todo el día con mi hermana, y lo creas o no, ella tiene disponible el teléfono y todos los adelantos necesarios. Ya hace un año que dejó de comunicarse por señales de humo. Ben volvió a soltar otra risita insolente, aunque sabía que lo mejor era no decir nada. En vez de eso, clavó la vista en el contenido del cuenco con expresión divertida. Pero me has dejado la residencia canina desde que murió, pero no has dejado la residencia canina desde que murió el abuelo. Exactamente, la atajó Nana. Pero Nana se inclinó sobre la mesa para propinarle a su nieta unas palmaditas en la mano. Mira, ya sé que estás preocupada porque tendrás que pasar unos días sin mi ingeniosa y vivaz compañía, pero eso te dará la oportunidad de conocer a Table. Él estará aquí este fin de semana también, para ayudarte con toda la residencia canina. ¿Este fin de semana? ¿Cuándo piensas marchar? ¿Cuándo piensas marcharte? Mañana, dijo. ¿Mañana? A Beth la voz se le quebró en forma de gritillo histérico. Nana le guiñó el ojo a Ben. ¿Ves lo que te decía? Se le ha metido algo en la oreja. Después de lavar los platos de la cena, Beth salió al porche para estar unos minutos sola. Sabía que Nana había tomado una decisión inamovible y también sabía que se había excedido con su reacción ante la noticia. Con embolia o sin ella, Nana podía cuidarse de sí misma y tía Mimi estaría encantadísima de verla. Últimamente Mimi tenía dificultades para desplazarse hasta la cocina y quizás sería la última oportunidad para que pasaran unos días juntas, pero aquel cambio en la rutina la angustiaba. No era el viaje en sí lo que le preocupaba, sino lo que anunciaba aquella pequeña discrepancia durante la cena, el inicio de un nuevo papel para ella en los años venideros, un papel para el que no se sentía todavía lista. Era fácil jugar a ser el papá de Ben. Su papel y sus responsabilidades quedaban perfectamente claros, pero a ser el papá de Nana, ella siempre había estado tan llena de vida, tan llena de energía, que hasta unos pocos meses antes para Ben era inconcebible que su abuela empezara a bajar el ritmo, y lo llevaba bien, francamente bien, especialmente teniendo en cuenta la embolia. Pero, ¿qué pasaría la próxima vez que Nana quisiera hacer algo que Beth considerara que podía ser peligroso para ella? Algo simple, como conducir de noche, por ejemplo. Nana ya no gozaba de tan buena vista como antes. ¿Y qué pasaría dentro de unos años cuando insistiera en conducir hasta la verdulería después del trabajo? Sabía que al final no le quedaría más remedio que lidiar con aquello, pero detestaba pensar en ello. Ya había sido bastante difícil mantener a raya a su abuela durante el verano, cuando sus problemas físicos habían sido obvios, incluso para Nana. ¿Qué pasaría cuando Nana se negara a admitirlos? Sus pensamientos se volvieron interrumpidos por la imagen de la furgoneta de Nana, que se acercaba lentamente hasta detenerse cerca de la entrada trasera de la residencia canina. Logan se apeó y se dirigió directamente al maletero. Vio que se cargaba en el hombro un saco de 25 kilos de comida para perros y enfilaba hacia el despacho. Cuando volvió a salir, Zeus apareció trotando a su lado, buscándole la mano con el hocico. Supuso que él había dejado el perro encerrado en el despacho mientras estaba en el pueblo. Logan tardó unos minutos más en acabar de descargar el resto de los sacos de comida para perros y cuando terminó se encaminó hacia la casa. Empezaba a anochecer. A lo lejos se oyó un trueno. Beth oyó los grillos, que empezaban a entonar su canto nocturno. Vaticinó que la tormenta pasaría de largo, con la excepción de un par de chubascos aislados. El verano había sido terriblemente seco, pero la brisa que llegaba desde el océano atraía el aroma a pino y a sal. Beth evocó de repente
Unas escenas de aquel día en la playa, muchos años atrás. Recordó que los cangrejos araña corrían frenéticamente cuando ella, Drake y el abuelo los enfocaban con la luz de las linternas que sostenían. Recordó la cara de su madre iluminada por el destello de una pequeña hoguera que su padre había encendido. Cómo se incendió la, cómo se incendió la nube de golosina que Nana tenía ensartada en un palo con la intención de asarla. Era uno de los escasos recuerdos que guardaba de sus padres y ni siquiera estaba segura de si todo aquello había sucedido de verdad, dado que Beth era muy pequeña en aquella época. Sospechaba que sus recuerdos de Nana se habían entremezclado con los suyos. Nana le había contado la historia de aquella noche un sinfín de veces, quizás porque era la última vez que habían estado todos juntos. Los padres de Beth fallecieron en un accidente de tráfico unos días después. ¿Estás bien? Distraída por sus recuerdos, Beth no se había dado cuenta de que Logan había llegado hasta el porche. Bajo la tenue luz del atardecer, sus rasgos parecían más finos que como los recordaba. Sí, estoy bien, irguió la espalda y se alisó la blusa. Solo estaba un poco distraída. Traigo las llaves de la furgoneta, dijo pausadamente. Quería devolverlas antes de marcharme a casa. Cuando se las mostró, Beth sabía que únicamente podía darle las gracias y desearle que pasara una buena noche, pero quizás porque todavía estaba preocupada por la decisión que Nan había tomado de marcharse sin consultárselo antes, o quizá porque quería tomar su propia decisión acerca de Logan, aceptó las llaves y deliberadamente le sostuvo la mirada. Gracias, dijo. Un día muy largo, ¿eh? Si él se sorprendió ante aquella invitación para charlar, no lo demostró. No ha estado mal. Me ha dado tiempo de hacer un montón de cosas, como renovar el carné de conducir. Él le ofreció una vaga sonrisa. Entre otras cosas. ¿Has tenido problemas con los frenos? Ni uno. Bueno, eso cuando me he acostumbrado al tacto del pedal. Beth esbozó una risita. Supongo que el examinador habrá estado encantado con un alumno tan avesado. Seguro que sí. Te habría gustado ver cómo se aferraba al asiento con las manos crispadas. Beth rió ante la ocurrencia y por un momento ninguno de los dos dijo nada. En el horizonte un relámpago iluminó el cielo. Pasaron unos segundos antes de que resonara el trueno. La tormenta aún estaba bastante lejos. En el silencio, Beth se dio cuenta de que Logan estaba observándola de nuevo con aquella expresión de déjà vu. Él pareció darse cuenta y rápidamente desvió la vista. Beth siguió su mirada y vio que Zeus se había alejado hacia los árboles. El perro se detuvo con actitud alerta, con la vista fija en Logan, como sugiriendo: ¿Vamos a dar un paseo? Para enfatizar su petición, Zeus ladró y Logan sacudió la cabeza. No tan rápido, muchacho, le contestó Logan. Acto seguido, volvió a girarse hacia Beth. Ha estado encerrado varias horas y ahora quiere dar un paseo. ¿No es eso lo que ha estado haciendo? No, me refiero a que quiere que yo vaya con él. No se alejará de mí para, para no perderme de vista. ¿Nunca se separa de ti? No puede evitarlo, es un pastor y cree que yo soy su rebaño. Beth enarcó una ceja. Digamos que un rebaño muy reducido. Sí, pero poco a poco va creciendo. Zeus ya ha incorporado a Ben y a Nana. ¿Y a mí no? Beth fingió estar ofendida. Logan se encogió de hombros. Todavía no le has lanzado ningún palo. ¿Eso es todo lo que tengo que hacer para ganarme su simpatía? ¿A qué es chollo? No todos salimos tan baratos. Ella volvió a reír. En realidad no había esperado que Logan tuviera sentido del humor, tomándola por sorpresa. Él hizo una señal por encima del hombro con la cabeza. ¿Te apetece dar un paseo con nosotros? Para Zeus eso es tan significante como lanzarle un palo. ¿Y tú cómo lo sabes? Replicó ella mostrándose esquiva. Bueno, yo no escribo las normas, solo sé interpretarlas y no me gustaría que te sintieras abandonada, como si te dejáramos fuera del rebaño. Beth vaciló solo unos instantes antes de aceptar
que él simplemente intentaba ser amable. Echó un vistazo por encima del hombro. Será mejor que avise a Nana y a Ben. Adelante, aunque no iremos muy lejos. Seo solo quiere ir hasta el arroyo y chapotear unos minutos en la orilla antes de regresar a casa. Si no, se muere de calor. Se apoyó únicamente en los talones, con las manos metidas en los bolsillos. ¿Vienes? Vale, de acuerdo. Bajaron del porche y se dirigieron hacia el camino de gravilla. Zeus trotaba delante de ellos, revisando periódicamente si los dos lo seguían. Logan y Beth caminaban uno al lado del otro, dejando la debida distancia entre ellos para no rozarse de forma involuntaria. Nana me ha dicho que eres maestra, ¿no? Inquirió Logan. Beth asintió. Sí, de primaria. ¿Qué tal es tu clase este año? Parecen buenos chicos, por lo menos de momento, y ya se han presentado 7 madres como voluntarias para las actividades que lo requieran. Eso siempre es una buena señal. Dejaron atrás el recinto de los caniles y se acercaron al sendero que llevaba hasta el arroyo. El sol ya se había ocultado detrás de los árboles y el sendero quedaba prácticamente a oscuras. Mientras caminaban, oyeron otro trueno. ¿Hace mucho que te dedicas a dar clases? 3 años. ¿Y te gusta? En general diría que sí. Tengo la suerte de trabajar rodeada de un gran equipo y eso facilita la labor. Pero ella no pareció entender la pregunta. Logan hundió las manos en los bolsillos antes de volver a hablar. Siempre hay un pero cuando se trata de trabajo. Ejemplo, me encanta mi trabajo y mis compañeros son geniales, pero hay un par que se visten como superhéroes los fines de semana y por eso me parece que les falta un tornillo. Beth sonrió. No, son geniales, de verdad, y me encanta dar clases, solo es que de vez en cuando aparece algún alumno que viene de una familia destructurada y entonces sé que no podré hacer nada para ayudarlo y a veces y a veces me parte el corazón. Caminó unos pasos en silencio. ¿Y a ti? ¿Te gusta trabajar aquí? Sí, me gusta. Parecía sincero. Pero Logan sacudió la cabeza. No hay ningún pero. Eso no es justo. Yo te he contado el mío. Ya, pero tú no estabas hablando con la hija del jefe. Y hablando de mi jefe, ¿sabes a qué hora quiere marcharse mañana? ¿No te lo ha dicho? No, iba a preguntárselo cuando le devolviera las llaves. Pues no me lo ha dicho, pero estoy segura de que querrá que saques a pasear a los perros y hagas el adiestramiento antes de que os marchéis, para que los animales no se queden inquietos. Los dos avistaron el arroyo y Zeus trotó directamente hacia el agua. Unos segundos más tarde estaba chapoteando y ladrando como un loco. Los dos contemplaron cómo se divertía antes de que Logan señalara hacia la rama caída. Beth se sentó y él la imitó, procurando respetar el espacio de separación entre ellos. ¿A qué distancia queda Greensward de aquí? Se interesó. A unas 2 horas y media en coche. ¿Sabes qué día piensa volver? Beth se encogió de hombros. Me ha dicho que dentro de una semana. Ah, Logan parecía estar procesando los datos. Con que todo está planeado, ¿eh? Ja, pensó Beth. Logan parecía menos informado que ella. Tengo la impresión de que Nana no te ha detallado sus planes. Solo me ha dicho que se iba a ver a su hermana y que yo tenía que llevarla, por lo que me aconsejaba que me renovara el carnet de conducir. Ah, y que tendría que trabajar este fin de semana. Ahora lo entiendo. Mira, sobre lo de trabajar el fin de semana, no te preocupes, ya me apañaré sola si tienes cosas que hacer. No me importa, le interrumpió Logan. No tenía planes y además todavía quedan algunas cosas que no he tenido tiempo de hacer. Pequeñas cosas que hay que arreglar, como por ejemplo instalar un aparato de aire acondicionado en el despacho. Bueno, yo estaba pensando más en pintar el marco de la puerta, a ver si puedo desatrancar la ventana del despacho. ¿La que está sellada con pintura? Buena suerte. Mi abuelo intentó destrancarla hace años. Una vez se pasó un día entero rascando con una cuchilla,
y acabó con los dedos llenos de tiritas durante una semana, y la ventana sigue sin poder abrirse. No me das muchísimos ánimos, que digamos, dijo Logan. Solo intento prevenirte, y es divertido porque precisamente fue mi abuelo quien la pintó para sellarla. Tenía un cuarto lleno de todas las herramientas habidas y por haber. Era uno de esos hombres que pensaba que podía arreglar cualquier cosa, aunque normalmente los planes no le salían tan bien como esperaba. En realidad era más visionario que manitas. ¿Has visto las cabañas? ¿Has visto la cabaña de Ben en el árbol y el puente colgante? De lejos, admitió Logan. Es un claro ejemplo que ilustra lo que acabo de decir. Mi abuelo invirtió casi todo un verano en construirlos, y cada vez que a Ben se le ocurre ir allí, se me ponen los pelos de punta. No me gusta que suba, pero a él le encanta ese sitio, especialmente cuando está angustiado o nervioso por algún motivo. Lo llama su escondite particular. Suele ir a menudo. Cuando Beth hizo una pausa, él detectó su preocupación, pero duró solo un instante antes de que ella volviera a hablar. Sí, mi abuelo era una persona muy especial, con un gran corazón, y nos regaló la infancia más idílica que uno pueda imaginar. ¿Os regaló? A mi hermano y a mí. Ella desvió la vista hacia las hojas del árbol, que habían adoptado un tono argentino bajo la luz de la luna. ¿Te ha contado Nana de lo que les pasó a mis padres? Logan asintió. Brevemente, lo siento. Ella esperó preguntándose si él iba a añadir algo más, pero no lo hizo. ¿Qué se siente al atravesar el país andando? Beth decidió cambiar de tema. Logan se tomó su tiempo para contestar. Es una experiencia relajante ser capaz de ir donde desees, cuando quieras, sin prisa para llegar a ningún sitio en particular. Tal como lo cuentas, parece un remedio terapéutico. Y lo es, supongo. Una melancólica sonrisa fugaz cruzó sus facciones, pero se desvaneció tan rápido como se había formado. En cierto modo. Mientras Logan contestaba, la tenue luz del atardecer se reflejaba en sus ojos, otorgándoles un tono misterioso, como si cambiaran de color paulatinamente. ¿Encontraste lo que buscabas?, le preguntó ella con la expresión seria. Logan no respondió de inmediato. Sí. ¿Y? Todavía no lo sé. Beth evaluó su respuesta sin saber cómo interpretarla. Espero que no me malinterpretes, pero por alguna razón no te veo quedándote en el mismo lugar durante mucho tiempo. ¿Lo dices porque he llegado aquí caminando desde Colorado? En parte sí. Logan rió y por primera vez Beth fue consciente de cuánto tiempo hacía que no mantenía una conversación distendida como aquella. Se le antojaba llana y natural. Con Adam la conversación había sido forzada, como si ambos estuvieran excesivamente tensos. Todavía no estaba segura de cómo veía a Logan, pero le parecía bueno que finalmente pudieran ser amigos. Antes de volver a hablar, carraspeó para aclararse la garganta. En cuanto a mañana, creo será mejor que cojas mi coche. Yo usaré la furgoneta para ir a la escuela. Estoy un poco preocupada por los frenos de la furgoneta. He de admitir que yo también he pensado en ello, pero estoy prácticamente seguro de que puedo arreglarlos. No para mañana, pero durante el fin de semana. ¿También sabes reparar coches? Sí, aunque la verdad es que es sencillo arreglar los frenos. Necesitan cojinetes nuevos, pero creo que las pastillas están bien. ¿Hay algo que no sepas hacer?, le preguntó Beth sin poder ocultar su admiración. No. Ella rió. No está mal. De acuerdo, hablaré con Ana y estoy segura de que no le importará que uséis mi coche. No me fío de esos frenos si vas a gran velocidad por la autopista. Y también echaré un vistazo a los perros cuando regrese de la escuela, ¿vale? Estoy segura de que mi abuela tampoco te lo había comentado, pero lo haré. Logan asintió justo en el momento en que Zeus salía del arroyo. Se sacudió el agua del pelaje y luego se acercó para husmear a Beth antes de lamerle las manos. Me parece que le gustó. Me parece que le gustó. Solo quieres saber a qué sabes.
Una buena deducción, admitió ella. Era la clase de comentario que habría hecho Drake, y de nuevo se sintió invadida por un repentino deseo de estar sola. Se puso de pie. Será mejor que regrese. Estoy segura de que se estarán preguntando dónde me he metido. Logan se fijó en que las nubes habían seguido condensándose. Sí, yo también. Quiero llegar a casa antes de que llueva. Parece que se acerca la tormenta. ¿Quieres que te lleve en coche? No, gracias, no hace falta. Me gusta caminar. No me digas, exclamó Beth con una sonrisa. Enfilaron por el sendero hacia la casa, y cuando llegaron al caminito de gravilla, Beth sacó una mano del bolsillo de sus pantalones vaqueros y se despidió de él con un leve saludo con la mano. Gracias por el paseo, Logan. Ella esperaba que él la corrigiera igual que había hecho con Ben, para recordarle que se llamaba Table, pero no lo hizo. En vez de eso, alzó la barbilla ligeramente y sonrió. Gracias a ti, Elizabeth. Ella sabía que la tormenta no duraría demasiado. A pesar de que todos esperaban la lluvia desesperadamente, había sido un verano muy caluroso y seco, y parecía que el calor seguía negándose a darle un suspiro. Allí sentada, escuchando el sonido de las últimas gotas de lluvia que caían sobre el tejado de hojalata, empezó a pensar en su hermano sin proponérselo. Antes de que Drake se marchara, le había dicho que el tintineo de la lluvia en el tejado sería el sonido que más echaría de menos. Beth se preguntó si en aquellos áridos territorios donde acabó Drake solía soñar con aquellas tormentas de verano de Carolina del Norte. El pensamiento le provocó una enorme tristeza y una opresora sensación de vacío. Nana estaba en su habitación preparando la maleta para el viaje. Hacía muchos años que no la veía tan eufórica. Ben, por otro lado, se estaba encerrando cada vez más en sí mismo, lo que significaba que seguramente debía de estar pensando que le tocaba pasar el fin de semana con su padre, y eso significaba que ella se quedaría el fin de semana sola en casa, su primer fin de semana sola desde hace muchísimo tiempo, salvo por Logan. No le costaba entender por qué Nana y Ben se habían sentido atraídos hacia él. Desprendía una apacible confianza, nada ostentosa, pero no era no era lo habitual en muchas personas. Solo fue cuando regresó a casa que se dio cuenta de que no sabía mucho más detalles de él que los que él ya les había contado durante su entrevista inicial. Se preguntó si siempre había sido tan reservado o si eso se debía al tiempo que había pasado en Irak. Sí, Beth tenía la certeza de que Logan había estado destinado allí, a pesar de que él no lo había mencionado. Había detectado algo en su expresión cuando mencionó a sus padres. La respuesta simple de Logan era un indicio de que estaba familiarizado con la tragedia y su aceptación como una parte inaludible de la vida. Beth no sabía si eso le suscitaba más o menos simpatía hacia él, al igual que Drake. Era un marine, pero Logan estaba allí y Drake no, y por esa razón, así como por otras más complejas, no estaba segura de si algún día sería capaz de mirar a Logan con absoluta franqueza. Alzó la vista hacia las estrellas que emergían entre las nubes de tormenta y sintió la pérdida de Drake como una herida recién abierta de nuevo. Tras la muerte de sus padres, se habían hecho inseparables. Incluso durmieron juntos en la misma cama durante un año. Drake solo era un año menor que ella. Beth recordaba particularmente aquel día en que habían ido andando a la escuela, en su primer día de clase para él, para que dejara de llorar. Le prometió que haría muchos amigos y que lo esperaría en los columpios cuando acabaran las clases. A diferencia de muchos hermanos, jamás habían sido rivales. Ella era su más ferviente admiradora y él era su apoyo incondicional. Durante la etapa del instituto, ella iba a todos los partidos de fútbol, de baloncesto y de béisbol que él jugaba y le ayudaba en los estudios cuando lo necesitaba.
Por su parte, él era el único que se mostró impasible ante los repentinos cambios de humor de Beth durante la etapa de la pubertad. La única disputa que mantuvieron fue a causa de Kate. Sin embargo, a diferencia de Nana, Drake era aún muy reservado con sus sentimientos, pero Beth sabía lo que pensaba. Cuando ella y Kate se separaron, fue Drake quien le ofreció todo su apoyo mientras ella intentaba reencontrar el equilibrio en su nuevo papel de madre soltera. Y Beth sabía que era Drake quien se aseguró de que Kate no se acercara a su casa por la noche en los meses que siguieron al divorcio. Que ella supiera, Drake había sido la única persona con la que Kate había tenido miedo a cruzarse. Por aquella época su hermano se había convertido en un hombre hecho y derecho. No solo había sido un excelente atleta en virtualmente todos los deportes, sino que además había empezado a practicar boxeo cuando tenía 12 años. A los 18 había ganado 3 veces los guantes de oro de Carolina del Norte y a menudo entrenaba a las tropas destinadas en Fort Bragg y en Camp Lejeune. Fue durante aquellos entrenamientos cuando Drake empezó a considerar las posibilidades de alistarse. Nunca había Nunca había destacado en los estudios y solo aguantó un año en una pequeña universidad antes de decidir que aquello no estaba hecho para él. Beth era la única persona a la que Drake le confesó su idea de alistarse. Ella se había sentido enormemente orgullosa de su decisión de servir al país y su corazón se llenó de amor y de admiración la primera vez que lo vio ataviado con el uniforme militar. A pesar de que se asustó cuando supo que lo habían destinado a Kuwait y más tarde a Irak, siempre tuvo la seguridad de que no le pasaría nada, pero Drake Green no regresó. Tenía un recuerdo borroso de los días que siguieron a la noticia de la muerte de su hermano, y no le gustaba pensar en esos momentos. Su muerte le dejó un vacío que ella sabía que jamás podría llenar. Por el tiempo había paliado el dolor. Inmediatamente después de su muerte, Beth no habría creído a nadie que le dijera que eso era posible, pero no podía negar que cuando pensaba en Drake ahora, lo que solía recordar eran los momentos felices que habían pasado juntos. Incluso cuando iba al cementerio para hablar con él, ya no notaba la angustia que aquellas visitas le habían provocado al principio. Ahora sentía que su tristeza no era tan visceral como su rabia. Sin embargo, en aquellos precisos momentos el sentimiento volvía a ser muy real, al darse cuenta de que tanto ella como Nana y Beth se sentían atraídos por Table, simplemente porque se sentían más cómodos con él que con nadie desde la muerte de Drake. Y además había otra cosa curiosa. Solo su hermano la llamaba por su nombre completo. Sus padres, Nana, el abuelo y sus amigas de la infancia no la llamaban de otro modo que no fuera Beth. Kate tampoco lo había hecho nunca, aunque la verdad era que ni tan siquiera estaba segura de que él supiera su nombre real. Solo Drake la llamaba Elizabeth, y nunca, y únicamente cuando estaban solos. Era su secreto, un secreto que no compartían con nadie más. De hecho, jamás había sido capaz de imaginar cómo se sonaría su nombre completo en la boca de otra persona. Sin embargo, aunque le sorprendiera, no le había sonado extraño en voz de Logan.